quien escribió el Evangelio de Juan. Algunos citan que fue escrito allá por el año 70 después de Jesucristo. Algunos lo citan que fue escrito más allá del 85 o del 90. Eso seguramente lo han de haber ya recordado cuando analizaban el capítulo número 1. Y que de alguna manera lo que la mayoría de los historiadores bíblicos citan es que, bueno, fue escrito antes de finalizar el primer siglo. Bueno, también lo general es que está escrito por Juan, el apóstol, y que fue escrito en la ciudad de Éfeso. Eso también lo especifican los historiadores bíblicos en este aspecto. Si de alguna manera citamos que fue escrito antes del año 100 después de Cristo, y fue escrito en Éfeso, tendríamos que entender más o menos cómo fue que se escribe este evangelio. Pudiéramos pensar que ahí en Éfeso estaba Juan como líder, ya anciano, ya seguramente cerca de los 100 años. Y bueno, antes de que muriera, seguramente ya lo veían anciano y cansado, a la iglesia se le era necesario que recordaran la enseñanza de Jesús. Y quién más podría ser el indicado, más que de primera mano, pues el apóstol Juan, que estuvo cerca de Jesús en ese sentido. Entonces, en ese sentido, el Evangelio de Juan son las memorias de un hombre anciano que conoció a Jesús, que vivió y viajó con él, que escuchó sus enseñanzas, vivió sus milagros, y que ya siendo anciano era necesario para la nueva generación de creyentes el que se les explicara, se les enseñara qué fue lo que Jesús había enseñado y cómo es que Jesús había vivido. Entonces tendríamos que preguntar y analizar esto y, pues bueno, haciendo un poco de alegoría en ese aspecto, imaginemos a los miembros de la iglesia de Éfeso en una reunión, obviamente no digital como esta, pero sentados, y entonces pensando en redactar las memorias del apóstol Juan, como que alguien le diría, ¿recuerda qué dijo Jesús? Y entonces Juan, a lo mejor ya anciano, diría, sí, sí lo recuerdo y ahora sé lo que quería decir. Con eso, hermanos, creo que tendríamos que acotar que el Evangelio de Juan es no lo que recuerda Juan de Jesús, sino más bien es lo que Juan entendió de la vida de Jesús y que de alguna manera está ahora transmitiendo a la nueva generación, y lo está haciendo de una manera muy clara, y lo está haciendo de una manera muy personal, y ya no es solamente el uso de la buena memoria, sino es ahora explicando qué fue lo que Juan vio y entendió de la vida de Jesús. De ahí entonces entramos al capítulo 8, que es la primera parte del versículo 1 al 11 es una circunstancia que ustedes y yo conocemos muy bien. Es la historia que presenta el Evangelio, y por eso es que acotaba antes que no es lo que recuerda Juan, sino es cómo lo entendió Juan, ese hecho histórico de Jesús ahí después de haber estado o seguían participando en la fiesta que cita el capítulo 7, porque el capítulo 8 es continuación de esa fiesta que cita el capítulo 7, de toda esa circunstancia que está viviendo en Jerusalén, la gente que está en la fiesta, que está en Jerusalén, que está escuchando, que está a lo mejor con la curiosidad de saber quién es Jesús, y que están llegando ahí en ese aspecto. Entonces, por eso el versículo 1 empieza: Jesús regresó al monte de los olivos, pero de aún el versículo 2 añade, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Entonces podemos entender el mensaje del Evangelio, que a este hombre recordando a Jesús en ese aspecto, y Jesús enseñando, y entonces aparecen los escribas y los fariseos, que ustedes y yo conocemos parte de esta historia,
y lanzan o buscan algo para desacreditar a Jesús. Y aquí ellos creían que podrían colocar a Jesús, hoy podríamos decir en nuestra manera de hablar coloquial, entre la espada y la pared, y que no tuviera Jesús salida en ese aspecto. Entonces, cuando había una situación difícil que ellos veían en ese aspecto, sobre todo que aplicar la ley, siempre buscaban por costumbre, los escribas y los fariseos buscaban a un rabino o a una persona que era reconocida por saber o por entender mejor la ley, y entonces así vieron a Jesús, pero con la idea de causarle una, una manera de desacreditar su personalidad pública, porque tenemos que recordar que había mucha gente alrededor de Jesús, y entonces le traen a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Esa historia la conocemos muy bien, y desde el punto de vista histórico del pueblo judío, había una sentencia de los rabinos que decían, un judío tiene que morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. Entonces, esa era la sentencia o el dicho de los rabinos que de alguna manera ponía el adulterio al mismo grado que la idolatría o que el asesinato. Entonces, era algo penado por la ley que está ahí en Levítico, dado por nuestro Dios al pueblo judío. Entonces, estaban en todo su derecho de hacer ese juicio porque había sido sorprendido en el mismo acto. Entonces los escribas llegan y le presentan el caso a Jesús y de alguna manera reclaman una respuesta, pero lo que Jesús contesta es interesante y ustedes y yo lo sabemos, por eso no recurro al pasaje porque seguramente ustedes y yo lo recordamos muy bien. Jesús les dijo, está bien, la ley dice que lo pueden apedrear y pues apedréenla. Aunque bueno, no con esa circunstancia, porque Jesús dice que se agachó y estuvo escribiendo en el piso, pero también les quiso decir algo Jesús. Está bien, pueden apedrearlo, pero el que de ustedes esté sin pecado, sea el que tire la primera piedra. Creo que ahí tendríamos que entender más claramente qué es lo que Jesús le sentenció a este grupo de escribas y fariseos. Creo que ahí el término, como otras traducciones lo han puesto de este capítulo 8, sobre todo en esta sentencia de Jesús, más bien al decir sin pecado, está más bien diciendo el deseo pecaminoso. Si lo vemos desde ese punto de vista, creo que pudiéramos entender ahora por qué la gente se fue alejando poco a poco de alrededor de Jesús y de esta mujer, porque si lo pusiéramos en ese término, diría, sí, la pueden apedrear, pero solo si nunca habéis deseado cometer ustedes el mismo pecado. Bajo esa sentencia, creo que por eso podemos entender, si así fue la traducción o la idea de Jesús en el original, eso fue lo que en silencio y lentamente la gente que rodeaba a esta mujer se fue alejando. Porque la sentencia de Jesús, a nuestro parecer, es una frase muy simple, ¿sí? Porque la pregunta es, la ley manda apedrearla, ¿tú qué dices? Y Jesús en ese sentido contesta en ese término muy claro el decirle eso, pero creo que la expresión es clara al decir, si ninguno de ustedes ha tenido un pensamiento o un deseo pecaminoso en ese término, pues apedréenlo. Y entonces por eso la gente se alejó en este punto. Concluyendo este pasaje que tú y yo conocemos muy bien, creo que Jesús no violó la ley de Moisés, no la hizo menos, sino creo que le dio su valor adecuado a lo que Dios le había enseñado al pueblo, porque esa era la circunstancia y la intención de la ley. Creo que también el ministerio de Jesús tenía que ver con esto. Jesús mismo en muchos de sus mensajes, él dijo que no venía solamente a condenar, ¿sí? Y juzgar a los demás, sino que de alguna manera él estaba estableciendo
que si se condena a una persona, se le juzga a una persona, sin embargo, a veces los que juzgan tienen las mismas intenciones, aunque no lo hayan realizado, o llegan a hacer lo mismo. Entonces creo que todos de alguna manera son llamados a culpar las faltas del prójimo. Creo que para nosotros como humanos es fácil ver el error, la falla del vecino, del que está junto a nosotros, y de alguna manera nos fijamos, y acuérdense de aquella sentencia también de Jesús que dijo que a veces nosotros vemos la paja del ojo ajeno y no vemos nuestra propia magnitud de nuestros errores, y eso es a lo que también tendríamos que analizarlo y juntarlo con ese pasaje de la mujer sorprendida en el acto del adulterio. Entonces creo que eso tendríamos que analizarlo también nosotros, porque creo que cuando juzgamos a alguien, o cuando alguien juzga a alguien, también debería de preocuparse por mirarse a sí mismo y no cometer un acto o no tener un pensamiento similar a lo que está juzgando o sentenciando hacia la otra persona. En este asunto, hermanos, creo que podemos ver aquí que Jesucristo cumple su ministerio, lleva al pecador al arrepentimiento, no a la destrucción, sino a la salvación, por aquella última charla o aquella frase que le dice a la mujer, ¿no? ¿Dónde, dónde está la gente que te acusaba, ¿no? Ni uno de ellos te condenó, allá en el versículo 10 del capítulo 8, y la mujer contesta, ni uno, Señor. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Creo que en ese punto la mujer fue perdonada y fue llevada al arrepentimiento. Y Jesús no la destruyó físicamente, sino de alguna manera le dio un motivo de salvación en ese aspecto. Jesús apuntó al arrepentimiento, no solo al que acusaba, sino que mostró misericordia también para con ellos, porque los acusadores tuvieron que haber reconocido que también ellos habían cometido actos desagradables a nuestro Dios y fueron impactados por la enseñanza de Jesús, ese cuestionamiento de decirle, tú nunca has pensado o nunca has tenido una idea similar a la que está cometiendo esta mujer, y entonces eso les llevó a ellos a reflexionar que también habían fallado delante de nuestro Dios. Pero aquí este acto que era una trampa, eh, Jesús lo pasó a un acto de quererlos convencer y de una manera a nuestros términos convertirlos al buen camino, pero creo que no resultó del todo, porque después en ese mismo pasaje a lo mejor no son los mismos, porque no especifica claramente quiénes son, pero el mismo grupo vuelve a seguir cuestionando a Jesús en alguno de estos asuntos que vamos a ver en el capítulo 8. Entonces creo que ahí tendríamos que decir que muchos delitos sí merecen un castigo severo y que se debe de recibir, pero también tenemos que dejar que Dios obre en la vida de la persona que está cometiendo este error y que recobre el buen camino. Porque esa frase de vete y no peques más, es claro que Jesús le dijo, ve y cambia tu vida. Ve y muestra una forma de vivir diferente a la que la gente te está juzgando. Y esa es una oportunidad que Jesús le está dando a esta mujer, y es la oportunidad que Jesús nos da al morir en la cruz a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros Jesucristo en algún momento dado nos dijo lo mismo, vete y no peques más. Obviamente aquí tendríamos que pensar que eso es de nuestra vida diaria y no tendríamos que enfrentar estas circunstancias. No estoy diciendo que tengamos un acto como el de la mujer y que merezcamos ser apedreados porque desobedecemos a Dios, pero si lo vemos desde el punto de vista de lo que estamos manejando en el contexto, creo que todos necesitamos misericordia de nuestro Dios para retomar un buen camino diario. De ahí, hermanos, el Evangelio de Juan cambia toda esa circunstancia, no solamente de la mujer que está ahí en medio de la gente,
y lo que sucede ahí con ellos, sino que ahora vienen otros asuntos que están ahí, hermanos. Ahí nuevamente hay discusión con las autoridades judías y de alguna manera el Evangelio de Juan cita dónde estaban esas discusiones de las cuales vamos a ser testigos y cómo son presentadas en el Evangelio de Juan. Dice que se encontraba en el atrio de las mujeres. ¿Dónde estaba el atrio de las mujeres según la historia? El atrio es el atrio segundo del templo de Jerusalén, el atrio más exterior o si lo vemos desde el punto de vista de afuera hacia adentro. El primer atrio era de los gentiles, que era el más lejano al templo. El segundo era el de las mujeres, porque hasta ahí podrían llegar las mujeres, ya no podían llegar más allá, excepto cuando participaban de algún sacrificio. Pero llama la atención que ahí en ese atrio de las mujeres, dice la historia, había un pórtico con columnas y habían colocado, según la historia, 13 cofres en los que los fieles echaban sus ofrendas. Por eso el Evangelio de Juan dice que ahí, en el lugar de las ofrendas, es el atrio de las mujeres, y ahí en ese lugar es donde Jesús está en medio de toda esta gente que lo rodea y toda la gente que le está cuestionando. Entonces podríamos imaginar, para acabarlo pronto, un día de tianguis ahí en Fortín, nos paramos ahí enfrente y toda la gente nos va a estar apretujando y no va a haber mucho espacio para dónde movernos o a dónde ir, pero creo que ahí tendríamos que darnos cuenta, hermanos, que la magnitud de lo que significa el que Jesús haya hablado de esta manera con esta gente ahí en ese aspecto. Entonces creo que entendemos ahora por qué la gente le está pensando cuestionar a Jesús y cómo lo hace en ese aspecto. ¿Qué es lo que más sucede aquí, hermanos? Después de este acto, Jesús establece una frase muy particular de su ministerio. La frase es del versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Y en ese escenario del cual les estoy hablando, de la gente que le rodea, de esa audiencia que lo está escuchando, creo que podemos entender que esas palabras suenan impactantes, suenan importantes en el ministerio de Jesús, porque había mucha gente que lo estaba escuchando y que también lo estaba cuestionando. De ahí, en este mismo pasaje del cual estamos hablando, en el versículo 12 y 13, habla de un término que para nosotros es común en nuestro lenguaje como cristianos, ¿no? Porque dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y de ahí se entabla una discusión con los fariseos nuevamente en ese término del testimonio de Jesús. Quiero solamente puntualizar algo brevemente en esa frase de seguirle a Jesús. Esa frase tú y yo la usamos de una manera, pues a veces hasta común en nuestra vida como cristianos, ¿no? Les decimos, sigamos el camino de Jesús, sigamos en la vida cristiana y los sinónimos que eso tiene. Cuando el Evangelio de Juan o el escritor de Juan lo establece, se está refiriendo a algunos puntos que eran comunes de la época. El seguir a alguien significaba, como lo establece el Evangelio y su vocablo original, era el hecho de cuando un soldado sigue a su capitán. O sea, ¿qué significa esto? El soldado sigue a su capitán a donde el capitán le diga que vaya, o a donde vaya el capitán, el soldado va tras de él. Ese es el término de síganme, o el que me sigue. En ese término lo maneja también el Evangelio de Juan. El otro contexto de esa palabra que pone Juan ahí en el versículo 12 es el de un esclavo que acompaña a su amo. O sea, donde quiera que vaya el amo, el esclavo va ahí tras de él, prestando su servicio, dispuesto a estar a la disposición de lo que su amo solicite o quiera que haga este esclavo. Entonces creo que ahí tendríamos también que ponerlo en el contexto de nosotros. Quien siga a Jesús debe de estar totalmente a disposición de lo que Jesús quiera
que Él haga, que es el seguirle a donde quiera que el Señor nos lleve en ese sentido de la vida como cristianos. Y la otra acepción de esa frase de que si ustedes me siguen es cuando alguien requiere un consejo y va y le pide a alguien sabio o alguien que tiene cierto conocimiento reconocido de un punto mayor y le dice, ¿qué hago en esta situación? Cuando se le pide ese consejo y se le acata o se le toma como algo que debemos de seguir, entonces es el hecho de que como cristianos necesitamos la guía de nuestro Dios para tomar decisiones adecuadas para nuestra vida, el consejo de Dios para continuar nuestra vida diaria. Creo que como cristianos lo entendemos, hermano. Solamente quise puntualizar esa frase. El cristiano debe de entender y de atender las enseñanzas de Jesús porque las escuchamos con una atención casi como el de un capitán a su soldado para no perder ningún detalle y llevarlas a cabo de la manera adecuada. Entonces, como cristianos tenemos que escuchar y poner con atención para no perder ningún detalle de lo que el Señor quiere que hagamos como su pueblo o como su hijo. Pero también el cristiano recibe el mensaje en nuestra mente o debe llegar a nuestra mente y debemos de entenderlo. Porque si no entendemos el mensaje del Señor hacia nosotros, nos va a suceder lo que pasa en este capítulo 8. Vamos a escuchar las frases de Jesús y las vamos a malentender, vamos a pensar cosas que no son las que el Señor quiere mostrar o decir que hagamos. También la Escritura dice que el cristiano que sigue a Jesús recibe sus palabras en su memoria, las memoriza o las guarda y las conserva en su corazón o en su forma de vivir. Creo que como seguidores de Cristo, hermanos, la Escritura lo dice y ustedes y yo lo recordamos claramente, el que es cristiano, el que sigue a Jesús debe de entregarse en cuerpo, alma y espíritu en obediencia a su Maestro. Ese es el hecho de decir cuando un cristiano dice yo sigo a Jesús o te invito a que sigas a Jesús. Estamos hablando de todo ese contexto que a veces olvidamos y que se nos hace muy común decir siga a Jesús, le decimos a alguien nuevo o a alguien que está desanimado, pero a veces nosotros mismos olvidamos la magnitud de lo que esto significa y a veces nosotros mismos olvidamos que tenemos que poner atención a lo que tenemos que hacer y cómo lo hacemos. Obviamente, resumiendo parte de este punto, tendríamos que darnos cuenta que cuando no atendemos la voz de nuestro Señor, caminamos solos. ¿Y qué pasa cuando caminamos solos, hermanos? A esta hora de la tarde, noche, si saliéramos y no hubiera luz en nuestros postes, en la casa de los vecinos, seguramente no sabríamos claramente a dónde ir y más si ya no vemos bien, tenemos que usar gafas, pues casi andaríamos a tientas en la calle y a lo mejor hasta tropezaríamos. Porque de alguna manera si lo pasamos a nuestra vida como cristianos, si Jesús no es la luz de nuestras vidas, seguramente vamos a tropezar con diferentes problemas que vienen a nuestro a nuestro diario vivir, a nuestro cotidiano andar. Seguramente vamos a enfrentar estas circunstancias y no vamos a tener la luz o la guía para tomar el rumbo adecuado. También corremos peligro, hermanos, cuando no seguimos a Jesús, que es la luz que ilumina nuestra vida, porque podemos cerrar el camino. Podemos simplemente dar la vuelta hacia un lado y ese camino no es el que el Señor quiere que sigamos. Y entonces perdemos el rumbo, ¿sí? Podríamos decir que en nuestros términos actuales, esa luz del mundo se va a convertir Jesucristo para nuestras vidas como ese GPS que nos va a llevar al lugar adecuado, al lugar correcto, por el camino que es transitable y que de alguna manera es el mejor lugar, el mejor medio para llegar a donde el Señor quiere que lleguemos en ese aspecto. Porque el Señor va a proveer sabiduría para recorrer ese camino y que de alguna manera es el que nos va a guiar al lugar exacto que Él quiere que estemos junto a Él. Obviamente, y eso ya sería para nosotros el final de nuestro viaje.
Pero hasta ahí, hermanos, creo que el capítulo 8 es interesante por eso en ese aspecto. Un último punto, hermanos, y creo que lo dejaríamos ahí, si me permiten concluir el capítulo 8 la próxima semana, es lo que sigue hablando aquí, hermanos. El último versículo 13 dice, los fariseos respondieron, tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo, un testimonio así no es válido. Y se empieza a hablar acerca del testimonio de Jesús, si es válido o no es válido. Y tendríamos que resumir algo, hermano. Para ti y para mí, ¿es válido o no es válido el testimonio de Jesús? ¿Tú qué pensarías? ¿Hoy en día es válido el testimonio de Jesús? O también le preguntaríamos, como esos hombres fariseos, ¿tú declaras eso de ti mismo y tu testimonio, un testimonio así no es válido? Y tendríamos que analizar tu vida y la mía y la vida de la iglesia a la que pertenecemos y darnos cuenta que el testimonio de Jesús sigue siendo válido, sigue siendo real hasta hoy en día. ¿Por qué, hermanos? En primer lugar, la Escritura da testimonio que las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Nadie puede hablar con tal sabiduría. Ahí en el capítulo 7, casi al final, si lo recuerdan que vieron el capítulo 7, la gente dice, nadie, le preguntan a los soldados, ¿por qué no lo detuvieron? Y ellos contestan, porque nadie ha hablado con tanta sabiduría como él, porque nadie tiene ese impacto en sus palabras como él, y entonces no lo apresan o no lo llevan preso en ese sentido. Entonces el testimonio de Jesús es hoy en día real y afirma, y es impactante porque son las palabras de Dios mismo a través de Jesús. Pero también la obra de Jesús da testimonio de Dios, hermanos. Nadie podría hacer las cosas que hizo Jesús, sus milagros, y hasta hoy en día el Señor sigue obrando a través de su palabra, de su Santo Espíritu en su iglesia y en nosotros. Y esa es una obra de Dios que se establece a través de la obra de Jesucristo, porque sigue todavía el Señor dando salvación, dando consuelo y dando esperanza a su iglesia y a su pueblo. Pero también el testimonio de Dios es a través de Jesucristo el que causa que las personas cambien. Cuando alguien escucha la predicación del Evangelio que Jesús murió en la cruz y Dios impacta su corazón, pudiéramos decir que tú y yo somos esa prueba viviente del poder de Dios que nadie puede hacer más que la obra de Jesucristo hoy en día, porque de alguna manera cambia nuestro corazón y cambia nuestra forma de vivir y lo hacemos no por un mero mecánico lavado mental, sino más bien es por el que Dios obra en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero también está el hecho de que la gente reacciona cuando se le predica de Jesús. Cuando alguien escucha la obra de Jesús, cuando alguien lee la obra de Jesús, cuando en un culto se predica a Jesús crucificado, resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre, ese mensaje todavía sigue impactando a los no creyentes y a los creyentes. Y eso, hermanos, es el testimonio del cual está hablando Jesús ahí en el capítulo 8. Por eso Él está diciendo que el Padre y Él son los que dan testimonio y se confirma aún en nuestros días en ese aspecto. Obviamente los escribas lo vieron desde otro punto de vista que les causó problemas en el aspecto, porque Jesús habló de juzgar y de alguna manera eso a los escribas y a los fariseos no les gustó mucho el que hablara del testimonio de Jesús, pero también de la manera en cómo van a ser juzgados. Pero creo, hermanos, que ese punto lo podríamos dejar para la próxima semana, si es que así les parece bien, eh, porque creo que valdría la pena dedicar un poco de tiempo a analizar esas palabras de Jesús en ese aspecto, porque esas preguntas que de alguna manera ustedes seguramente han visto en la hoja que les envié, ahí también van a analizar cómo Jesús contesta y cómo la gente de alguna manera está al tanto de lo que Jesús está diciendo.
No sé si hasta aquí, hermanos, quieran comentar algo y si les parece bien pues que lo veamos el resto del capítulo la próxima semana.